Hace muchos años existió en Grecia un hombre llamado Sócrates. Aún no existía la ciencia o las religiones modernas, por lo que las personas de aquella época se dedicaban a pensar y reflexionar sobre las cosas de su entorno. Particularmente, a la gente le intrigaba demasiado saber de dónde veníamos o cuál era el origen de las cosas, por lo que muchos especulaban sobre lo que pudo haber ocurrido para que todo fuera como es. Sócrates había nacido en aquellos tiempos de grandes dudas. Siempre había vivido en la humildad. Su padre forjaba la piedra y su madre era una comadrona, es decir, ayudaba a las mujeres de la comunidad a dar a luz. A Sócrates desde pronto le comenzaron a intrigar las actitudes de las personas. Las veía con mucha extrañeza y se sentía un poco un bicho raro por pensar distinto. Le parecía que la gente vivía y moría en vano, que existía por existir, que nadie se detenía a preguntarse a sí mismo cuál era el sentido de la vida. Su padre, que hacía esculturas en piedra a personajes importantes, quiso enseñar a Sócrates el oficio de escultor también. Pero su hijo era bastante reflexivo y no solía prestar atención a las instrucciones que le daban. Mejor salía y se iba a vagar por las calles, a platicar con la gente, a observar, a pensar. Después diría: no puedo esculpir las piedras para darles vida cuando los hombres pasan su vida entera anhelando ser una de esas piedras. Los años pasaron y Sócrates seguía siendo el mismo de siempre, vagando por las calles de la ciudad, con la misma túnica sucia y la apariencia descuidada. Eso sí, siempre iba de muy buen humor. La gente lo describiría como un tipo bonachón, risueño y parlanchín, de largas barbas blancas, casi calvo, de ojos saltones, baja estatura, nariz redondeada y con sobrepeso, seguramente por el gusto que le tenía al vino. Paseaba por la plaza pública, por el foro ateniense, por el mercado, por los caminos. Se detenía a hablar con el herrero, con el carpintero, con el que vendía vegetales y con los poetas. De todos quería saber, siempre preguntando un poco de la vida de cada cual. Era así como se iba poco a poco nutriendo de un amplio panorama de la vida. A la gente le resultaba muy simpático Sócrates al principio. Después de todo, era un tipo agradable. Pero Sócrates le caía mal a algunas personas. Resultaba que de pronto la ciudad de Atenas se había llenado de unos charlatanes que él consideraba despreciables. Eran una especie de maestros que iban de aquí para allá repartiendo conocimiento a quien quisiera escucharlos, aunque claro, mediante una buena suma de dinero. Sócrates siempre hacía muecas ante aquellos habladores, que pretendían trasladar la sabiduría como si se tratara de cualquier cosilla con la que se puede comerciar. Los miraba por todas partes y se hacían llamar sofistas, es decir, los sabios. No eran más que una bola de aristócratas, gente rica que cobraba por repartir sistemáticamente lo que se habían memorizado, sin enseñar a pensar y sin aportar absolutamente nada. Entonces decidió que pondría manos a la obra. Tenía la firme convicción de que las personas en realidad ya tenían el conocimiento muy profundo en sus cabecitas, pero que alguien necesitaba ayudarles a dar a luz esas ideas. Por lo menos parecía que al final sí iba a seguir un oficio heredado. Sócrates, a partir de aquel momento, se dedicó a hacer nacer las ideas en los hombres. Para hacer esto, decidió recurrir a dos métodos, los cuales vamos a explicar. Primeramente, llegaba con una persona. No importaba quién, podía ser el artesano de la esquina, el herrero, el carnicero, el político, el mercader, el que se le ocurriera. Se acercaba, saludaba y comenzaba a sondear a su interlocutor. Le hacía una pregunta relacionada con su oficio, algo que conocieran muy bien para que se mostraran abiertos hacia él. La persona en cuestión respondía de buena gana, pero eso solo hacía que Sócrates le siguiera preguntando y preguntando y preguntando y preguntando y preguntando. Sócrates quería saber qué es lo que pensaba la gente acerca de los valores y la moral. ¿Qué es el valor? ¿Qué es el amor? ¿Qué es la piedad? ¿Qué es lo justo? Esas eran preguntas cotidianas que le iba realizando a la gente. Los entrevistados se desconcertaban, claro, porque las respuestas a esas preguntas parecen muy obvias, ¿cierto? Pero poco a poco terminaban dándose cuenta de que no estaban seguros ni podían dar una definición a esos conceptos. Sócrates disfrutaba aquello. Era como un gran encuestador, el gran encuestador de Atenas. Se fingía el ingenuo, se fingía el ignorante, para que sus interlocutores le respondieran con mucha seguridad, pero al final todos se hacían bolas con sus respuestas y nadie podía concluir algo coherente.
Esto se llamaría posteriormente la ironía socrática. ¿Sabes o no sabes la respuesta a la pregunta? No lo sabes, ¿verdad? A pesar de que siempre creíste conocer el concepto de justicia o de valor. Qué irónico, la gente opinaba que Sócrates era igualito a una avispa molestona, pique y pique con sus preguntas. La segunda parte del proceso era la mayéutica. La mayéutica era el momento en el que la gente daba a luz sus ideas. Las respuestas en verdad estaban ahí en el fondo, solo hacía falta que alguien les hiciera pregunta tras pregunta tras pregunta, así ellos solitos iban a llegar a una buena conclusión. Por lo tanto, sin valerse de libros, de viejos pasajes de los clásicos ni de clases, Sócrates enseñaba a la gente a pensar. También es que eso era parte de un gran experimento que hacía nuestra protagonista. Los sofistas, sus enemigos, los aristócratas que venían de otras ciudades para vender sus conocimientos, solían señalar que en todos lados las cosas eran muy diferentes a la ciudad de Sócrates. Que de acuerdo a la cultura en la que viviera cada hombre, los valores y las conductas necesariamente tenían que ser distintos. Esto pateaba en el hígado a Sócrates, porque él creía firmemente que los valores eran universales, o sea, que en cualquier rincón del mundo lo bueno era bueno y lo malo era malo, que no podíamos decir que en Atenas la justicia era esto y en Esparta significa aquello, que quien es justo aquí lo seguirá siendo estando en China. Los sofistas confrontaban esa visión de las cosas. Le decían, ¿ah, sí? Pues en Tebas los políticos roban a manos llenas y en Megara realmente ayudan al pueblo. ¿Cómo puede ser que ambas ciudades tengan diferentes filtros para entender lo que está bien y lo que está mal? Para Sócrates la respuesta estaba bien clara. Porque no saben, porque el que hace el mal es ignorante. La noción del bien es universal, la noción de mal también. Los que obran mal son ignorantes, no saben que están haciendo el mal. Y entonces le respondían, ¿cómo así, Sócrates? En la ciudad fulana de tal, el rey roba a su pueblo y lo oprime. Es un tirano y sabe que está haciendo el mal. Sócrates era firme, porque es ignorante. Él no sabe realmente que está obrando mal. Dentro de su visión, él piensa que lo que hace está bien para sí mismo, pero tarde o temprano eso le cobra su factura y un día terminará arrepintiéndose. Por eso es necesario que la gente conozca las verdaderas esencias de los valores. Y por eso es que iba así para todos lados, ocupándose de la parte moral de las personas. Opinaba, si todos supieran lo conveniente que es que todos hagan el bien, nadie en su sano juicio obraría mal. Para eso solo hacía falta tener virtudes, para hacer el bien. Tengo que decir que la personalidad de Sócrates llamaba mucho la atención. Algunos jóvenes poco a poco se le iban uniendo. Una vez se topó con un muchacho al que le preguntó, «Joven, dime, ¿dónde encuentras el sustento para tu vida?» El chico le contestó, «Pues en el mercado». Sócrates, que nunca se rendía, le dijo una vez más, «Bien, pero ¿y dónde encuentras el sustento para tu alma?» El joven lo miró turbado y balbuceó, no sé». Sócrates le dijo, «Sígueme si quieres saber». Y lo siguió, confundido. Ese joven se llamaba Jenofonte. Jenofonte un día iba a ser uno de los más grandes filósofos e historiadores de la antigüedad. Nunca lo abandonaría. Otro que se le unió pronto fue Platón. Platón conoció a Sócrates a los 20 años. Sócrates quizá tenía unos 62 ya. Lo escuchó hablar en la plaza pública y se emocionó al punto de ir a pedirle que lo aceptara como uno más de sus discípulos. Platón era el discípulo más entusiasta de Sócrates y lo admiraba profundamente. A donde Sócrates fuera, Platón lo apuntaba todo. Quería registrar las palabras de su maestro para la inmortalidad. Otros de sus discípulos famosos fueron Antístenes, de quien Platón dijo que fue un viejo que comenzó tarde a aprender; Arístipo, el sucesor indigno, pues él cobró por enseñar; Euclides, Critón e Isócrates, quien más tarde diferiría fuerte con Platón. Algunos le siguieron con la doctrina socrática luego de que el maestro muriera. Otros parece que ya no hicieron nada de nada. Pero bueno, el caso es que Sócrates iba para todos lados por las calles de Atenas, rodeado de 10 o 12 fieles alumnos que iban escuchándolo todo.
Debido a que Sócrates creía mucho en aquello de obedecer las leyes para que el Estado funcione, le terminaron tendiendo una trampa. Los aristócratas lo veían con mucho odio, ponía el conocimiento al alcance de cualquier tipo, les enseñaba moral y les metía ideas raras en la cabeza. Por esas y algunas otras razones le quisieron inventar algunos cargos. Formalmente lo acusaron de introducir nuevos dioses y de corromper a la juventud. Lo convocaron a juicio. Sócrates hizo su defensa del caso ante gente que era al mismo tiempo juez y parte. De nada sirvió, porque los jueces estaban determinados a deshacerse del viejo, y así pasó. Lo condenaron a tomar un veneno llamado cicuta. La noticia cayó como plomo entre su gente. Todos protestaron, gritaron, hicieron de todo, hasta que Sócrates los mandó a callarse a todos. Él iba a obedecer lo que las leyes dictaban. De otro modo, habría contradicho toda su filosofía en primer lugar. Tenía que ser congruente consigo mismo. El día aplazado para que tomara la cicuta, por la mañanita, sus discípulos llegaron a la habitación en tropel, agitados. Critón se adelantó y le dijo alegre a su maestro que había sobornado ya a los guardias y había conseguido un bote, para que huyera lejos y se librara de la condena. Todo el camino estaba listo para que escapara. Sócrates se avergonzó de aquello. No quiso irse. Estaba decidido a poner fin a sus días, tal como la ley dictaba. Los discípulos volvieron a protestar, hasta que también se avergonzaron de sus actitudes. Sócrates bebió de la cicuta que le dio el guardia, y paseó por la habitación para que le hiciera efecto más rápidamente. Mientras lo hacía, todavía se dispuso a dar una última charla, sobre la inmortalidad del alma. Les pidió que no se preocuparan y se recostó en un lecho, cubriéndose el rostro con una manta, listo para morir. Los discípulos lloriqueaban. Casi todos asistieron a aquel momento, aunque Platón no estuvo por hallarse enfermo aquel día. Sócrates se quedó inmóvil mientras su cuerpo se enfriaba. Estaba muriendo. De pronto se descubrió el rostro y como salido de la nada exclamó: «Ah, por cierto, Critón, le debemos un gallo a Asclepio, no olvides pagárselo». Luego volvió a cubrirse el rostro. Aquellas extrañas palabras serían las últimas que expresó en vida. Ese es el fin de Sócrates. Fue importantísimo al no solo ser maestro de grandes alumnos, y a su vez grandes maestros, sino por haber sido el primero que filosofó sobre la moral del ser humano y se ocupó de cosas mucho más terrenales. No dejó nada escrito, porque para él las enseñanzas no se hacían leyendo nada, sino hablando, que todos hablaran, que lo interrumpieran en su discurso, que preguntaran en el momento, que opinaran, que dialogaran. Tampoco nunca quiso dar cátedras. Él solo iba por ahí, fingiendo ser ignorante y haciendo que la gente diera a luz sus ideas. Ojalá así fueran todos los maestros en la actualidad. Hemos utilizado para este video las fuentes más reconocidas sobre el tema. Si deseas aportar algún dato, puedes hacerlo respetuosamente allá abajo en el área de comentarios. También puedes comentarnos qué temas te gustaría que abordemos. Suscríbete a nuestro canal si deseas ver más de este contenido. Yo soy Kasha y hasta la próxima.